Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Vamos a iniciar teniendo este tiempo de alabanza, este tiempo para glorificar el nombre de Dios, para cantarle a Él, porque confiamos en que Él nos protege, Él está con nosotros, Él nos acompaña en las alegrías, en las angustias, en las tristezas. En todo momento Él está con nosotros, y recordar cómo Él es el que propicia la paz, esa paz que necesitamos nosotros en situaciones complicadas. Y así es este himno, es decir, un himno hermoso que se titula Sea la Paz, el número 178 en nuestro himnario, y habla precisamente de eso. Vamos a cantar esta alabanza. Maestros, encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calman las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos se libra tu tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calman las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calman las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. El Señor es el que nos da esa paz que nosotros necesitamos, y en Él confiamos. Una alabanza que me gusta también es esta que dice, abre
abre mis ojos, oh Cristo. Muchas veces las circunstancias o los quehaceres nos impiden ver cómo el Señor está obrando en nuestra vida y es muy importante reconocer que el Señor pues está actuando en medio de nosotros y pedirle al Señor que Él pues por medio de su Espíritu nos muestre su voluntad, cómo Él quiere obrar en nuestra vida. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos a cantar nuevamente, abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Cántame, santo, 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 tú eres santo, 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 mi Dios es santo, 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 y yo quiero verte. Amén. Es el deseo de nuestro corazón ver al Señor obrando en nuestra vida. Bienvenido cada uno de ustedes. Se han agregado más a esta transmisión y eso, pues, por eso estamos muy agradecidos. Dios bendiga su vida y desde ya, pues, preparemos nuestro corazón, nuestra mente para poder reflexionar en la palabra de Dios y pues bienvenidos nuevamente a esta transmisión de hoy, jueves. Hoy la fecha, si no estoy mal, es 21 o 20. ¿Qué fecha? 21 de mayo. Bienvenidos a esta transmisión y vamos a encomendarnos en las manos del Señor, así que ahí en donde se encuentre, en su casa,
en la casa de repente de algún familiar, cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por una vez más darnos la oportunidad de tener este tiempo, Señor, de apartar este tiempo para meditar en tu palabra, para poder alabarte, Señor, para poder comunicarnos contigo también por medio de la oración. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos también que serán parte de este estudio en esta ocasión, el equipo pastoral. Bendice a cada uno de ellos, Señor, y bendice a la audiencia, Señor. Gracias por los que ya se hicieron presentes, Señor, que estuvieron pendientes en la hora y se conectaron, Padre, por los que de repente estaban por ahí navegando y llegaron y encontraron esta transmisión. Sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta y nada se escapa de tu mano, Señor. Queremos estar ahí siempre y confiando en que tus promesas se mantienen para nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú nos bendices, nos guardas y siempre estás con nosotros. Padre, en tus manos estamos. Bendice a los hermanos, Señor. Si hay alguna necesidad, alguna petición, alguna situación difícil, complicada, te pedimos que tú respondas también a cada uno de sus deseos, sus anhelos, Padre. Tú los conoces ahí en donde quiera que se encuentren, aquí en Huehuetenango, en Guatemala o en otro país, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor, a ellos y sus familias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muy bien, como bien lo expresaba hermano Oscar, gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos permite una vez más estar con ustedes, amados hermanos, y poder entonces tener este tiempo de alabanza, tener este tiempo de reflexión de la palabra del Señor, y qué bueno también porque podemos también tener un tiempo de oración. En esta tarde o noche reciban ustedes un saludo muy, muy cordial de parte del equipo pastoral y así también del consejo de la iglesia. Para todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando y se agregarán a nosotros en este momento, pues que la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes y siempre orando, ¿verdad? Por la iglesia, orando por aquellas personas que están necesitadas y por eso damos gracias a Dios, porque Dios está manifestándose de una manera muy, muy especial en la vida de cada uno de nosotros. Así que reciban este saludo y continuamos entonces con la programación con hermano Wilkin, que tiene la lectura de la palabra del Señor. Gracias, hermano Raúl. Buenas tardes para cada uno de ustedes. Nos alegra, como lo han dicho mis hermanos anteriormente, nos alegra bastante pues poder estar haciendo esta transmisión sabiendo de que la palabra de Dios está alimentando muchas vidas, no solamente de los hermanos de nuestra iglesia, sino que de otras personas, ¿verdad?, que nos están observando en este momento. Yo quiero invitarle a que usted, comparta esta transmisión, no para que nos vean, ¿verdad?, a nosotros, sino para que sean también alimentados por la palabra de Dios. Así de que por esa razón es que le invito a usted de que pueda compartir esta transmisión y luego de eso, pues usted abra su Biblia, porque hoy vamos a tener un estudio muy interesante, y que abra su Biblia ahí a Joel. Joel capítulo 2, voy a leer y yo quisiera que usted también me acompañara en la lectura que voy a realizar en este momento, que tenga a la mano ahí también un marcadores, lapicero para hacer algunas anotaciones, ¿verdad? Siempre es la recomendación que nos ha dado nuestro hermano pastor Oscar Ávila para este estudio. Si ya lo tiene listo ahí, entonces, Joel capítulo 2, versículo 1 en adelante, voy a leer estos versículos y quiero que preste mucha atención a lo que dice. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte.
tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre la cumbre de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a la manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará la bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a todos los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdonará Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temáis, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastores del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hoy será un tema muy interesante que nos estará compartiendo nuestro hermano Roberto Ávila. Buenas tardes, noches, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan y nos siguen desde muchos lugares. Antes de que se me olvide, me acaban de recomendar que mande un saludo muy cordial para Sandra Calmo en los Estados Unidos. Sandra Calmo se fue a los Estados Unidos, es una persona vecina de nuestra comunidad en la cumbre Cacun Malacatancito, Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica. Desde ahí estamos nosotros viviendo y tenemos como vecinos a la familia Calmo, y una señora de ellas, doña Sandra Calmo, nos sigue constantemente y recién supimos que está de cumpleaños. Un abrazo, querida Sandra, y le manda saludos Silvia Antonieta, mi esposa, y usted siéntase bendecida por el Señor. Le damos un abrazo fraternal como familia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? En el capítulo 2 de Joel. En el capítulo 2 de Joel vamos a estudiar, a continuar el tema del día de Jehová. Joel, el profeta, y el día de Jehová. Y quisiera promover una pequeña discusión socrática, como ya conocemos la metodología, mi querido equipo. Hermano Wilkin, hermano Raulito, quisiera que interactuáramos un poquito para introducir el estudio con estas preguntas. Son preguntas exploratorias y también nos sirven de guía para ir. El capítulo 2 de Joel tiene 32 versículos y no voy a poder hacer una exposición de todo el capítulo si quisiera hacerlo versículo por versículo. Por lo tanto, vamos selectivamente a ir a ciertos versículos y tal vez vamos a conocer un bosquejo de cómo ese capítulo 2 de Joel nos muestra la misericordia de Dios. Pero vamos a las preguntas. Palabras oportunas de salvación. ¿Recuerdan? En el capítulo 1 hablamos de palabras oportunas de lamentación. Lamentarse en la Biblia es un ejercicio humano. Job lo hizo, Jeremías lo hizo, los profetas que sufrieron se lamentaron, se quejaron profundamente porque sufrieron tremendas crisis personales y comunitarias también. Entonces, en el capítulo 1 aprendimos palabras como gemir, clamar, ayunar, convocar a la asamblea para buscar a Jehová en medio de una crisis que ya sabemos en el capítulo 1, la plaga de langostas, lo que comió la oruga, lo que dejó la oruga se comió el saltón, lo que dejó el saltón comió el revoltón, y lo que del revoltón había quedado, la langosta terminó con todo. Habla de una crisis en cuanto al producto, los granos básicos del alimento fueron destruidos, los campos de cultivo, y entonces la crisis fue terrible, y en medio de eso el llamamiento del profeta es a entrar en un lamento, vestirse de cilicio, que tiene que ver con declararse en duelo y en ayuno, buscando el rostro de Dios, y parece ser que esa plaga que ya ocurrió, capítulo 1, ahora hay una peor en el capítulo 2. Los primeros 11 versículos asumo la interpretación
de que se trata de otra amenaza, no la misma, no se trata de langostas ahora, se trata de un ejército. Ahora los enemigos no son animalitos que comen y destruyen las siembras, ahora es un ejército poderoso, gente de veras criminal que está amenazando al pueblo de Israel, específicamente el sur de Palestina, allá donde está Judá y su capital Jerusalén. Entonces, esta es una crisis nueva, o sea, una intensificación. Por eso la pregunta es, ¿cómo debemos interpretar la intensificación de una crisis? Y dije una crisis, no la crisis de Joel, sino cualquier crisis que uno vive. Es común escuchar la expresión, me llueve sobre mojado, cuando queremos expresar cómo no hemos salido de un problema, de una crisis, ya estamos entrando a un problema, a una crisis nueva, a una intensificación. La situación se vuelve más crítica que como era hace algunos días. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la intensificación de una crisis? Y hoy precisamente estamos viviendo eso. El problema del coronavirus se ha tornado más amenazante, se ha intensificado la crisis y podemos conversar un poquito respecto a esta pregunta. ¿Cómo debemos interpretar la intensificación de nuestra crisis, la de ahora, la de esta pandemia que estamos sufriendo? Número 2, ¿cómo se cumple en Joel 2 el dicho Dios aprieta pero no ahorca? Tal vez antes de ir al texto y mirar cómo en el texto sí ocurre esta experiencia de cómo Dios a través de la intensificación de la crisis como que está apretando al pueblo y lo está obligando a ir en una ruta que no ha querido ir, y por eso la pregunta desde Joel 2 es ¿cómo se cumple el dicho, que es un dicho popular y qué de sabio tiene esto? Me gustaría comentar con mis queridos pastores. ¿Cuándo hemos escuchado la expresión Dios aprieta pero no ahorca? ¿Qué significa eso de apretar, de ahorcar? Como nuestros antepasados, porque de hecho este es un dicho que aprendimos de las abuelas, de papá, de mamá, de la gente grande aprendimos estos dichos como estos y muchos más. Vamos a meditar en eso y luego cómo Joel 2 muestra la misericordia de Dios para salvar a su pueblo. Entonces yo quisiera que socializáramos un poquito estas preguntas y que mis queridos hermanos pastores me ayudaran a examinar en el contexto social. Número 1, hablemos un poquito de qué saben, qué hemos oído en cuanto a esta intensificación de la crisis nuestra, la de nuestro contexto, qué ha dicho el presidente, qué dicen las autoridades de salud, qué dicen las relaciones públicas con el exterior, qué están diciendo en Estados Unidos. Acabo de escuchar una noticia rara ahí que en Suiza no hay preocupación por este problema, lo han tomado como, bueno, es otra enfermedad más, y no hay tal alarma como la que nosotros hemos vivido. Escuché por ahí una noticia, especialmente mi hijo estaba comentando eso, que había leído que en Suiza no hay estos movimientos que nosotros estamos haciendo, lo han tomado y sí hay muertos, el virus está pues, pero no se paró la producción, el país no se ha detenido, continúa en todo el asunto educativo, productivo y todo lo demás. Suiza, no sé hasta dónde, eso habrá que investigar, pero bueno, son las cosas que oímos. Y para ir un poquito en orden, en las imágenes como estoy viendo, mejor pregunto, ¿quién de ustedes quiere tomar la palabra? ¿Hermano Wilkin, Raulito o...? Sí, hermano Oscar. Hermano Wilkin. Sí, con relación a la primera pregunta que se está planteando ahí, ¿verdad? Quisiera yo dar mi opinión, lo que estoy pensando en este momento, pero también me gustaría que de repente tomáramos ahí algunos comentarios de los que están siguiendo esta transmisión, ¿verdad? Pueden participar, escriba ahí usted lo que piensa, lo que cree en cuanto a estas preguntas, y ahí el que está pues operando esta transmisión pues nos hará llegar su
su comentario, ¿verdad? Estoy pensando en la primera pregunta de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Y rápido vino a mi mente Santiago capítulo 1, ¿verdad? Donde dice que no debemos de sorprendernos cuando nos encontremos en diversas pruebas, ¿sí? Y cabal con lo que usted decía, hermano Oscar, al inicio, ¿verdad? Que estamos saliendo de una cuando de repente viene otra, ¿verdad? Y yo creo de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tomar esto como un trato de Él para nuestras vidas, ¿sí? Porque quizás no solamente, bueno, ahora con esto que estamos viviendo con relación a este virus, ¿verdad? No solamente lo está viviendo una persona, un hogar, una familia, sino que estamos hablando de todo un pueblo, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios, creo yo de que debemos de verlo con los ojos de Dios, ¿sí? Saber de que Él pues está permitiendo esto, Él está a control de todas las cosas y que creo yo de que todo esto está también preparando el camino para la venida del Señor, ¿verdad? Porque todo esto pues también está profetizado, ¿sí? Entonces, si se intensifica, pues claro que va a ser duro, doloroso para nosotros, pero recordemos de que somos hijos de Él y que Dios sabe hasta cuándo y cuánto podemos nosotros soportar esa crisis, ¿verdad? Ese dolor como hijos de Dios que somos, ¿verdad? Y sobre todo escudriñar todo y retener lo bueno, como dice, ¿verdad? La palabra, porque también creo yo de que la situación en que estamos, pues hay muchos comentarios, muchas cosas, que esto y lo otro, en fin, y yo creo de que todo lo debemos de evaluar nosotros y pedirle también al Señor sabiduría para poder interpretar las cosas que están viviendo, que están pasando a nuestro alrededor. Magnífico, hermano Wilkin. Antes de darle la palabra a Raulito, yo quisiera recomendarle ahí, hermano Wilkin, pues de estar atento a las reacciones de las personas, si es que hay personas reaccionando, respondiendo a alguna de las preguntas. No hay un orden, pueden referirse a cualquiera de las tres preguntas. Pero interesante, hermano Wilkin, eso de que nos llueve sobre mojado, porque ahora que entró el invierno, oyeron las noticias, han visto, ¿verdad? Que no es cuestión solo de la amenaza del virus, coronavirus que nos está amenazando, sino también el invierno se está tornando crítico en nuestros tiempos y en las regiones del sur. Entonces, atento a lo que puedan nuestros hermanos comentar, hermano Wilkin. Y ahora, Raulito, ¿qué le parece, Raulito? En relación a la primera pregunta, pues me llama a mí mucho la atención. Creo que yo le llamo así en este momento, ¿verdad? Es un alertazo para la iglesia, ¿verdad? Del día de hoy. Y máxime también, podríamos decir, para nuestra iglesia luz y verdad, porque cuando vienen las pruebas, ¿verdad? Cuando vienen esas dificultades, esas situaciones como lo que estamos viendo, pues detrás de esto Dios tiene un propósito. Bueno, y uno de los propósitos, como se ve aquí en Joel, es que realmente el pueblo de Dios pudiera afirmarse, ¿verdad? De una manera muy especial, porque sí tenía que tomar una actitud, ¿verdad? De arrepentimiento, tomar una actitud bien positiva y confiar en que, como dice Joel, porque Jehová pues iba a hacer grandes cosas, ¿verdad? Con ellos. Y además de esto, pues Dios no va a dejar esto así, sino que Dios manifiesta siempre su misericordia, aún en medio de las situaciones duras, difíciles de la vida. Y aquí es donde dice, yo os restituiré, ¿verdad? Y estas son palabras de motivación y de ánimo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, aún cuando estemos pasando por situaciones bastante difíciles. Lo que Joel dice es que no tenemos que tener temor, ¿verdad? Sino que al contrario,
tenemos que estar más dependiendo de Dios, más cerca de Dios, porque yo siento que estamos ya en el día del Señor, ¿verdad? Y entonces tenemos que ir preparándonos constantemente. Gracias, hermano Raulito, por este comentario. Hay 3 palabras importantes que usted mencionó. Y quiero ponerles la lupa porque son muy consecuentes con lo que vamos a estudiar. El alertazo que usted dice, esto según su perspectiva es un alertazo. Y yo mejor voy a hablar de un trompetazo, porque aquí en Joel se habla de tocar trompeta. Y ya veremos cómo. ¿Y por qué no lo vemos de una vez? El capítulo 2 comienza con eso, con el alertazo de Raúl. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene. ¿Qué es lo que viene? La vacuna contra el coronavirus. ¿Qué es lo que viene? Los 1000 quetzales para todos los que consumen menos de 200 kilovatios de potencia. ¿Qué es lo que viene? El pago del fin de mes para los trabajadores. ¿Qué dificultad? Porque los trabajadores están esperando su pago, pero no pueden salir a trabajar con toda la libertad. ¿Qué es lo que viene? Viene el día de Jehová, porque está cercano. En el versículo 15, otra vez el tema de la trompeta. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Es un llamado a la iglesia, como decía, es un alertazo para la iglesia. Sí, es la asamblea, es la comunidad, el pueblo de Dios que tiene la responsabilidad en este tiempo. Las otras 2 palabras que mencionó Raúl y que quisiera también ponerles un poquito de la lupa es la idea de la misericordia. La misericordia de Dios en este capítulo es central, porque hay una intensificación de la crisis, pero también hay una manifestación de misericordia. El hebreo Gesed significa la misericordia de Dios expresada en la práctica. No es un sentimiento la misericordia. Lo que es sentimiento es la compasión. La compasión es un sentimiento, pero la misericordia es la acción que se genera. Bueno, de eso platicaré un poquito más tarde. Y la tercera palabra que mencionó Raulito, trompetazo, misericordia. Se me fue la tercera, se me olvidó. Bueno, hermano Wilkin, ¿qué están diciendo nuestros hermanos respecto de estas preguntas? Sí, hermano Oscar comentaba ahí lo que dice, o nos escribía, compartía lo que dice 1 Corintios 10:13, y está saliendo ahí en la pantalla, ¿verdad? A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Es lo que nos comparte nuestro hermano Oscar Antonio Ávila. Magnífico, y eso tiene que ser así porque se intensifica una crisis, pero la palabra de Dios y la promesa de Dios permanece ahí está. Es fiel Dios y no dejará que seamos probados más de lo que podemos soportar. Y dará juntamente con la prueba, ¿qué? La salida, para que podamos resistir. O sea, Dios conoce hasta dónde aprieta. Por eso es otra vez, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Oyeron ustedes, Wilkin, Raulito, alguna vez en qué contexto oyeron ese dicho? Es dicho de los abuelos, de los ancestros, de nuestros mayores. Solían decir, Dios aprieta pero no ahorca. ¿En qué contexto se decía esto? ¿Recuerdan ustedes algo? Bueno, yo siento que era en un contexto de, más que todo de castigo, ¿verdad? De sufrimiento, pero que tras de esto está pues la misericordia de Dios. Pero hermano Oscar, algo que a mí me llama mucho la atención de lo que mencionaba hermano Oscar hijo, en cuanto a que no os ha sobrevenido ninguna tentación. Pero si vemos en el contexto, en el versículo 14, ¿verdad? Dice, por tanto, pues, amados míos, huid de la idolatría, pero me llama mucho la atención el versículo 15 cuando dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo.
es interesante esto, ¿verdad? Y que a la par está la promesa de Dios, pero también Dios está pidiendo también una actitud de nosotros, pero una actitud positiva, como lo hace también Joel con el pueblo de Israel, ¿verdad? Está el juicio de Dios, diríamos en este caso, ¿verdad? Pero a la vez también hay una invitación, hay una motivación para el pueblo de Israel acerca de el arrepentirse, de convertirse al Señor, y siempre Joel está diciendo de que Dios es misericordioso, que Dios es clemente, que Dios es grande en misericordia y que se duele del castigo. Entonces, a la par de esto, vienen las situaciones duras, adversas en la vida, pero también está la misericordia de Dios, pero hay un requisito también, ¿verdad? De que podamos nosotros evaluar nuestra vida, cómo estamos delante del Señor, ¿verdad? Porque ahí lo dice 1 Corintios, ¿verdad? Y que actuemos de la mejor manera, de la manera más correcta, ¿verdad? Muy bien, hermano Raulito. ¿Quién consiguió, hermano Wilkin? Sí, no, ahorita no han comentado, ¿verdad? Está conectado. Sí, lo que yo quería comentar en cuanto a esto, que Dios aprieta pero no ahorca, es con relación bueno, venía a mi mente, pues el tiempo de los jueces, ¿verdad? Bueno, prácticamente cuando sufría el pueblo, ¿verdad? Vemos de que pues Dios de alguna manera permitía que otras naciones se levantaran y comenzaran a oprimir al pueblo, ¿sí? Y en esa opresión pues Dios siempre daba la solución, ¿verdad? Para que por medio de algún juez los librara de la opresión, ¿verdad? Del castigo, ¿sí? Entonces, y cabal, precisamente lo que el hermano Oscar nos compartió ahí, ¿verdad? De lo que dice 1 Corintios, ¿verdad? De que, en otras palabras, podríamos decir de que Dios, pues, sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar esa carga, ese sufrimiento, y hasta ahí nos va a llevar, ¿verdad? Y no olvidar de que, pues, Dios, pues, el amor de Él es tan grande, ¿verdad? Que somos sus hijos y Él nos va siempre a rescatar en cualquier situación difícil que nos encontremos. Gracias, hermano Wilkin. Sí, así es. Esta es la esperanza. Justamente el capítulo 3, que veremos el domingo a las 10 de la mañana, vamos a ver el tema de palabras oportunas de esperanza, porque la palabra esperanza en el capítulo 3 va a ser relevante. Hoy la palabra clave de este estudio es la salvación. Y vamos a comenzar, si tienen algo que agregar antes de exponer, porque la tercera pregunta es más de exposición. ¿Cómo Joel 2 muestra la misericordia de Dios para salvar a su pueblo? Cuando decían los abuelos, ¿recuerdan ustedes? Dios aprieta pero no ahorca. Eso lo decían era la manera de los grandes de animar a los jóvenes a que soportaran las pruebas, las crisis, con la confianza que Dios pues aprieta, o sea, pone fuerza y hace y permite un sufrimiento, pero no ahorca. O sea, la intención de Dios no es destruir, no es matar, sino ¿qué? Salvar. ¿Qué les parece eso? ¿Algún comentario último sobre el dicho? Y nos vamos a la exposición de Joel 2. ¿Cómo regresó Raulito? ¿Ya trajo su cafecito ahí para tomar? No. ¿Ya le hicieron sus bananos asados allá en la cosina con la hermana Ismita? Disfruté esos bananos asados allá con el hermano Raulito. Todavía falta. Bueno. Okay, entonces, sí, bueno, ¿qué, Raulito? Sí, ahí en ese dicho, pues, hay situaciones bien importantes, ¿verdad? Porque hay cierto castigo, pero también, ¿verdad? La misericordia de Dios, la misericordia, ¿verdad? Que se manifiesta ahí en ese dicho. O sea que entre la justicia de Dios que castiga y la misericordia de Dios que ama, hay una palabra que se llama clemencia.
Y ¿recuerdan el Salmo 103:8? Ese es clásico, hay que saberlo de memoria. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. O sea que qué lindo es Dios, porque claro que en su enojo y en su justicia castiga, pero el castigo de Dios no destruye. El castigo de Dios siempre es un alertazo, es un trompetazo, es un llamado de atención. ¿Para qué? Para que Dios en su misericordia reciba otra vez aquel que se alejó, aquel que se enfrió, aquel que cayó, aquel que falló. ¿Qué les parece? Vamos a entrar ahora entonces a las palabras oportunas hermano Oscar. Salvación. Diga, Raulito, ya se picó. Ese dicho que usted mencionó lo podemos enlazar ahí con lo que dice Joel en el versículo 13. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Y ahí dice, y que se duele. Y que se duele. Esa palabra es oportuna, pues, ¿verdad? Para Guatemala, para el mundo en general y principalmente, pues, para los cristianos que estamos sufriendo, o que están sufriendo, pues, de una u otra manera. Magnífico, hermano Raulito. Entonces, ¿qué les parece si yo voy a ir un poquito a prisa para dar tiempo que al final tengamos una reacción los tres? Yo quisiera que cada uno hiciera una pequeña conclusión, alguna frase, algún llamado, alguna aplicación que tenga esta reflexión, porque una reflexión bíblica profunda que no aterrice en una aplicación sería solo buenas ideas, pero queremos cosas concretas, cómo vivir estas palabras oportunas de salvación. ¿Están de acuerdo? ¿Tiene algo que decir Wilkin antes de ir a la exposición? No, hermano Oscar, vamos a la exposición y ya luego pues doy mi aporte también ahí, ¿verdad? Sí, eso, y eso le pone en contexto, porque vamos a seguir manejando esas preguntas desde el texto. Palabras oportunas de salvación. El capítulo 2 de Joel, en su parte final, versículos 28 al 32, es una promesa de Dios que Pedro tomó en Hechos 2 para responder a la acusación de aquellos que creían que cuando ocurrió Pentecostés vino el Espíritu Santo y llenó a todos los 120 que estaban allá en el aposento alto. Todos decían, están borrachos, llenos de mosto. Y Pedro usa esta profecía para decir que no es así, que no están, sino esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu, dice el versículo 28. Pero este versículo que quiero enfatizar dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente y entre, del verbo entrar, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Este es un texto un poquito complicado, porque no solo tiene un cumplimiento local en el tiempo en que el profeta lo dijo, sino también tiene un anticipo. Esto es un prototipo de esa profecía que se cumpliría en el futuro. Por eso aquí, para interpretar correctamente la profecía, no hay que olvidar las metáforas. Sión y Jerusalén son mencionados en las profecías para recordarnos que estos son tipos de la vida eterna. La vida eterna, Sión y la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, son palabras, son nombres que nos anticipan los cielos nuevos y la tierra nueva, donde morará la justicia, la ciudad de Dios, que es apocalíptica y que está al final de los tiempos. No hay que olvidar, por eso una interpretación así, escatológica, nos impide caer en ese sionismo que no es muy positivo, porque ¿qué espera Israel? ¿Qué espera Israel de Dios? Fuera de Jesús, nada. Todas las promesas de Dios, el Padre, para Israel, su pueblo, se cumplen en la persona de Jesucristo y a través de su persona. Entonces, pero por lo pronto aquí, palabras de salvación. En Joel 2:32, Dios está proveyendo una manera de cómo ser salvo de cualquier peligro. El peligro de las langostas se pudo haber evitado.
el peligro de ese ejército que viene, capítulo 2, del 1 al 11, que se describe esa gente poderosa que viene del norte, que son los asirios, que vienen amenazando a Israel, se hubiera evitado, sí, y solo sí el pueblo realmente de corazón, no externalistamente, no solo apariencia, hubiese invocado de todo corazón a Dios, hubiese sido salvo de esos peligros. Y entonces, aquí lo que vemos es que la salvación es algo que pertenece al tema del día de Jehová. El día de Jehová es grande y terrible es el día de Jehová. Sí, cuando se enfoca el castigo, pero el día de Jehová también es un llamado a la salvación, es un llamado a la conversión. Por eso, ¿cómo debemos interpretar la intensificación de una crisis? Pues aquí, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, la crisis se intensifica. Porque en el capítulo 1 era una plaga de langostas lo que vino a poner en crisis al pueblo. Pero en el capítulo 2 ya no es una plaga de langostas, no son animales. Es un pueblo grande y fuerte, como dice aquí. Dice Joel 2, 1 y 2, tocad trompeta en Sión, es el alarmazo que hablaba Raúl. Y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hay aquí un problema de interpretación, hay personas, hay comentaristas que dicen que esta es una descripción más amenazante de la misma plaga del capítulo 1, pero hay fuertes razones y hice un estudio, hice un comparativo entre las distintas posturas y yo concuerdo más con esta. No se trata de una descripción más detallada de la plaga de langostas. No, ahora la amenaza no es una plaga de langostas, es un ejército poderoso. Ahora, ¿cómo se cumple en Joel 2 el dicho Dios aprieta pero no ahorca? Bueno, el pasaje que yo veo en Lamentaciones 3, 31, 33, que más se acerca, y por cierto, es válido citar a Lamentaciones porque es un libro escrito en tiempos de Joel también. Se asume que Sofonías, Joel y Jeremías fueron contemporáneos, fueron profetas posexílicos. Entonces, inmediatamente, entonces sabemos que esa relación nos permite citar Lamentaciones 3, 31, 33. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Raulito nos leyó un pasaje ahí en donde se habla de la misericordia de Dios, y ya veremos ese pasaje, y de cómo Dios se duele del castigo. O sea que Dios no disfruta ver a un pueblo sufriendo estas crisis. Dios está sufriendo con su pueblo también. Y Dios no quisiera eso, no es su voluntad ver la mortandad y todo esto que se está viviendo, pero es algo que en su voluntad permisiva Él tiene que contemplar. ¿Por qué? Porque el fin es importante. El fin de Dios no es destruir al pueblo, sino atraerlo en su misericordia. Y aquí es bueno que entendamos varias cositas, porque el Señor no desecha para siempre. O sea, si alguna vez nos sentimos que nos da la espalda y que nos hace aquel silencio, que no nos gusta, que Dios, ¿qué pasa? Ya no contestas mis oraciones, no nos afligamos. Dios nunca deja de ser nuestro Padre. Lo que pasa es que no siempre está contento con nosotros, no siempre está satisfecho con nuestro estilo de vida. Y por eso es que muchas veces aflige. Dice, antes sí aflige, porque Dios aflige. ¿Cómo? Permitiendo el mal. Aflige muchas veces permitiendo que el coronavirus se siga desarrollando y está llenando de aflicción muchos hogares y muchos pueblos, muchas aldeas. Ahora, Dios aflige, pero se compadece, dice, también se compadece. Y la compasión aquí es un sentimiento, pero en Dios que es poderoso,
Él no solamente siente compasión, sino actúa. Por eso dice, se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3, 31, 33. Este es el pasaje que más me recuerda a mí el dicho de mis abuelos. Tranquilo, mijo. Dios aprieta, pero no ahorca. O sea, esta crisis no te va a matar, no es para destruirte. Esta crisis, este problema, esta aflicción, Dios la está permitido para atraer. ¿Qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para ponerte a cuentas con Dios? Esa expresión de Isaías, ponerse a cuentas con Dios, la manejaron nuestros padres. Tal vez no sabían mucho de Biblia, pero siempre nos llamaban a hacer cuentas con Dios. Entonces, me gusta este pasaje. ¿Cómo se cumple en Joel ese dicho? Que Dios aprieta pero no ahorca. Bueno, en el capítulo 1, él apretó. ¿Cómo apretó? Con una plaga de langostas. Pero parece que el pueblo no respondió con una verdadera conversión, sino su conversión fue muy externalista, como lo podemos leer en el versículo 13 que leía Raulito. ¿Cómo leía Raulito el versículo 13? Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Cuando el profeta dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué diferencia hay entre rasgar el corazón y rasgar los vestidos? Rasgar los vestidos es una expresión externalista. Una cosa es desgarrarme la ropa, pero tal vez el corazón aún tenerlo altivo, arrogante, que no se arrepiente. Entonces, lo que está buscando aquí es una verdadera conversión. Dios aprieta con otro instrumento de juicio divino. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, dice el capítulo 2, versículo 11. Jehová dará su orden delante de su ejército. Este ejército que viene del norte, que ya no son langostas, que es un ejército en todo el sentido de la palabra, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? El profeta está, ahí sí que literalmente, asustando al pueblo. ¿Para qué? Para que tiemble, para que tenga temor y proceda a lo que se espera, una conversión genuina. Así que Dios apretó con la plaga de langostas y seguirá apretando con otro juicio, otro instrumento divino de juicio, que sería el ejército del norte. Y Él es el que lo capitanea, Él es el que dirige ese ejército y Él es el que emite la orden de que venga y haga esta invasión en el pueblo atendiendo a sus planes, pero otra vez es para apretar, no para ahorcar. Como Joel 2 muestra la misericordia de Dios para salvar a su pueblo. Aquí ofrezco un bosquejo de cómo estudiar o cómo presentar el capítulo 2 de Joel. Lo que vemos en los primeros 11 versículos es cómo Dios intensifica la crisis. La crisis que en el capítulo 1 fue ocasionada por una plaga de langostas, ahora es por medio de un ejército. Ahí vemos que hay un apretón más fuerte, porque parece que a Dios no le dejó muy satisfecha una conversión externalista, en donde solo la ropa, pues silicio, ceniza en la cabeza y lágrimas de cocodrilo, pero no una conversión verdadera. Y ahora Dios va a apretar porque busca una conversión verdadera. Y hace un llamado a la conversión. Dios llama a la conversión y no ahorca. Si ustedes leen los versículos 12 al 18, es este llamado al ayuno, a tocar trompeta, a reunir a la asamblea, a llamar a los ancianos, a prepararse para adorar a Dios. Versículos 19 al 27, esto lo quisiera yo leer, porque aquí es la restitución de Dios. Aquí Dios responde con misericordia. Y antes de ir al punto número 4, que es el proceso con el cual Joel 2 muestra la misericordia de Dios, yo quiero volver a leer, hermano Wilkin lo leyó ya, pero vamos a volver a leer versículo 19, Joel capítulo 2, versículo 19, 27, porque estas son palabras de esperanza, son palabras
de salvación. Así Dios va a responder. Cuando un pueblo arrepentido deja de rasgarse las ropas y empieza a hacer cambios de corazón profundos, internos, decisiones del corazón, mire cómo responde Jehová, versículo 18, y Jehová solicitó en su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová. Me encanta esto que sigue a continuación, porque aquí ya no es el profeta, aquí ya es Dios quien nos da estas palabras de consuelo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio. Oprobio es vergüenza entre las naciones. Haré alejar de vosotros al del norte. La amenaza que venía del norte, Dios la puede regresar si el pueblo se convierte de corazón. Y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Esto sigue hablando Dios. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Esta es la palabra que más me fascina. Restitución, compensación, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ay, qué palabras más maravillosas de Dios. Este Dios misericordioso, que se enoja, y en su enojo castiga, pero su castigo es un apretón, no destruye, Él no destruye, Él llama a la conversión. Y lo último que tenemos es una linda promesa, la promesa de Joel 28 al 32. Promete Dios derramar su espíritu. Esa es la promesa, es el nuevo pacto, ¿recuerdan? Jeremías 31, 31. En los posteros tiempos, ¿sí?, los hijos no tendrán la dentera por los pecados de los padres. Cada uno llevará su propio pecado. Pero pondré mi espíritu y mi ley en sus corazones, y nadie tendrá necesidad de que se les enseñe, porque el espíritu será su maestro. Qué maravillosa la promesa. Y aquí Joel también la presenta. Y Pedro en Hechos 2 va a usar esta profecía para decir, esto es lo dicho por el profeta. El Espíritu Santo había sido derramado en el corazón de aquellos 120 que profetizaban, que predicaban las maravillas de Dios. Terminemos con este texto y el comentario de mis queridos hermanos pastores, una aplicación que se les ocurre a partir de estas palabras de salvación, palabras oportunas de salvación. La misericordia de Dios. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y oro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. No ha dejado Dios de ser nuestro Padre. Si el pueblo, si la iglesia, si los líderes, si los siervos hemos fallado al Señor, su misericordia nos espera y nos llama, pero no quiere conversiones externalistas que tengan que ver solo con apariencia, solo con lo externo. Quiere una conversión profunda, sincera del corazón. ¿Qué les parece, hermanos pastores? Interesante, hermano Oscar. Yo quizá concluiría con lo que también dice Lamentaciones 3, 22 y 23.
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque solo pongámonos a pensar, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros, pues, a pesar de que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, pero a pesar de eso, siempre nos equivocamos, siempre estamos cometiendo errores. Pero si hablamos de toda la humanidad en sí, ¿verdad? ¿Qué tan mal estamos realmente delante de Dios? Y por eso es que, por lo mismo es de que el pueblo muchas veces tentaba a Dios también, ¿va? Lo provocaba a que Dios actuara de esta manera, que vinieran otras naciones y pues castigaran a su pueblo para hacerles ver realmente de lo equivocado que estaba, y volvieran nuevamente su rostro a Dios y clamaban, y Dios pues por esa gran misericordia pues los salvaba. Y por eso es de que pensaba en estos versículos, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Yo creo de que Dios es grande, ¿verdad? Es grande en amor, y por eso mismo es de que todavía estamos acá, pues testificando del amor tan grande de nuestro Dios. Magnífico, hermano. Entonces, hermano Raulito, ¿alguna aplicación antes de que Oscar vamos a cantar ese precioso canto que dice escudriñemos nuestros caminos, que ha sido tan relevante para estos tiempos? Hermano Raulito, ¿alguna aplicación? Sí, la aplicación aquí, hermano, en este capítulo 2 es que realmente Dios está viendo la desobediencia precisamente del pueblo, y que esa desobediencia tiene sus consecuencias, pero al mismo tiempo Él está solicitando, pidiendo al pueblo, ¿verdad? Una conversión, un arrepentimiento, y la promesa de Dios es su misericordia y la restitución pues que le daría al pueblo de Israel. Por eso en el versículo 32, algo muy importante: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, pues será salvo. ¿Salvo de qué? De situaciones pues que vienen en la vida. Esa es una de las aplicaciones que he podido ver en el pasaje y en la enseñanza pues que usted ha dado. Magnífico, hermano Raulito. Sí, eso es clave. Una aplicación clara del texto es confiar en la misericordia de Dios y en su clemencia. Hay gente que no quiere hacer cuentas con Dios, porque siente que si hace cuentas con Dios va a salir perdiendo. Aquí saber que me va a castigar Dios, y por el temor del castigo es que no se ponen a cuentas con Dios. Pero este capítulo nos muestra a un Dios misericordioso, un Padre que se duele del castigo, pero que su castigo nunca destruye, aprieta, pero no ahorca. Por eso escudriñemos nuestros caminos. Vamos a cantar esta alabanza, hermano. Cante con nosotros lo que dice esta preciosa alabanza. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Otra vez escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios
los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Gloria al Señor. Muy bien. Gracias a Dios por el tiempo que el Señor nos ha permitido, pues, poder desarrollar este programa con ustedes y vamos a tener un tiempo vamos a despedir con oración, pero antes creo que, no sé si hermano Wilkin tiene algún anuncio para el sábado, para el domingo y así. Sí, claro, hermano Raulito, gracias por el tiempo. Únicamente recordarles, ¿verdad?, de que la transmisión del sábado es a las 8 de la noche. Hay varios jóvenes que nos han pedido que sea a esta hora, entonces vamos a hacerlo a las 8 de la noche. Pues esperamos de que estén ahí siempre conectados, ¿verdad? Y que siempre compartan esta transmisión. Vuelvo a decirlo, ¿verdad? No es para que nos vean, nos observen esto y lo otro y que nos querramos volver más famosos, ¿verdad? Sino que es para que la palabra de Dios llegue a otras personas, ¿sí? Recordemos que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía, ¿sí? Así de que compartamos las transmisiones el día domingo a las 10 de la mañana. Hacemos nuestra transmisión dominical. Estén pendientes ahí también de otra enseñanza de la palabra de Dios. Realmente nos fortalece esto, ¿verdad? Nos alimenta y nos mantiene pues así firmes en el Señor, ¿verdad? Así de que les animamos, hermanos, a que pues podamos estar ahí en sintonía de esto, y pues agradecer a los hermanos que han estado pendientes de la iglesia. Lo hemos visto cuando están pues pendientes ahí de hacer llegar sus ofrendas, sus diezmos. En serio, hermanos, que gracias. Si usted no puede salir de su casa, solo comuníquese con alguien de nosotros, alguien de los hermanos del consejo, y pues creo yo de que pues estamos dispuestos a ir a su hogar, ¿verdad? Para recoger esta ayuda económica, esta ofrenda que usted pueda dar. La otra vez yo hacía la invitación, ¿verdad? Aquel hermano o hermana que tenga de repente ahí una camita que quisiera donarla. Hay una hermana pues que tiene esta necesidad, se acaba de aliviar y pues tiene esa necesidad de una camita. Entonces, si usted la tiene, pues comuníquese con nosotros y la llegamos a traer también, ¿verdad? Así de que saludos, hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. El martes también tenemos nuestra transmisión, el martes de oración, y pues nos gustaría de que orar por ustedes también. Que el Señor les bendiga. Muy bien, vamos a orar para finalizar. Amantísimo Señor que estás en los cielos y en todo lugar, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos has permitido de poder desarrollar este programa, Señor, para nuestra iglesia y para las personas también de los diversos lugares que nos están escuchando, que nos están viendo, Padre. Queremos pedirte pues la bendición para cada uno de mis hermanos, y en este momento también queremos pedirte que a la luz del libro de Joel
nosotros podamos también evaluar los acontecimientos que se están dando, Señor, en relación al día de Jehová. Es tan importante, Señor, este libro, Señor, de los profetas menores, donde queremos, Señor amado, de que no solo evaluemos nuestra vida, sino que también podamos también deber a reflexionar y que si hemos ofendido a Dios, pues nosotros podamos también recibir el perdón del Señor y ser restituidos, Señor, porque tú quieres que vivamos una vida de santidad, tú quieres que vivamos una vida que te glorifique, pero tú quieres también que nosotros escudriñemos nuestros caminos, que evaluemos nuestras vidas para saber cómo estamos, Padre, porque tú eres un Dios lleno de misericordia, que mandas juicios, castigos, Señor, pero también tu misericordia, Señor, se manifiesta de una manera muy especial, Señor, en la vida de tus hijos y sobre todo también en nuestro país, Guatemala, como también en todo el mundo, ya que nosotros vemos en el corazón de Dios es que todos vengan y todos procedan al arrepentimiento para obtener una salvación en Cristo Jesús. En este momento, Señor, oramos también por aquellos hermanos que están pasando por algún problema de salud, alguna situación, circunstancia muy dura, muy difícil, Señor. Queremos pedirte que tú te manifiestes, Señor, en la vida de nuestros hermanos. Principalmente oramos por aquellas familias que no tienen ahorita quizás el pan, no tienen un trabajo, por estas familias donde los hijos también lloran, claman, Señor, porque desean, pues, ¿verdad?, tener la paz y la tranquilidad. Queremos, Señor, que pedirte que tú te manifiestes de una manera muy especial. Estamos muy seguros que la iglesia es tuya, es tu esposa, Señor, y tú siempre velarás por ella, pero tú quieres lo mejor de cada uno de nosotros. Bendice pues a cada uno de los que nos están escuchando, viendo en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.